Comienza tu cambio, un podcast de psicología, bienestar y salud emocional, por Juan Luis Ibáñez. Bienvenido una vez más a Comienza tu Cambio. Espero que estés bien, que estés llevando la situación lo mejor posible. Cuando grabo este podcast desde España, todavía en confinamiento, tenemos por delante un par de semanas más. Quizá los datos hagan que se alargue incluso más todavía, pero estamos en ello. Este es el podcast 6 y en él te voy a hablar del descanso, especialmente durante esta situación de confinamiento. Vamos a ver 8 claves para mejorar el descanso y ahondaremos en cada una de ellas para aprovecharlas al 100%, ya que el descanso se está viendo afectado por esta situación de confinamiento en la que nos vemos sumidos. Ya te hablé de la importancia de dormir en otro podcast, en el número 3. Puedes buscarlo para tener más información, pero el descanso es muchísimo más que dormir. De hecho, como veremos después, dormir en exceso le hace un flaco favor a nuestro descanso. Esta situación está perjudicando tanto al descanso como a nuestra rutina, como a nuestras relaciones sociales y un largo etcétera. Y sí, se está alargando bastante más de lo que nos gustaría. De hecho, la incertidumbre sobre cuándo acabará y cómo será la vuelta a la normalidad es lo que más preguntas está generando hoy en día. La verdad es que todavía no hay una respuesta clara y meridiana al respecto. Tenemos que ir viendo cómo se desarrolla la situación y serán las autoridades sanitarias las que en base a eso tomen unas medidas u otras. Eso que te acabo de comentar, el cómo acabará esto, es algo que se encuadra en lo que no podemos controlar. Es decir, no depende de nosotros. Hay cosas en este confinamiento que sí dependen de nosotros y otras muchas que no. Como te he ido comentando, el miedo ahora mismo es una emoción que está siendo más útil de lo que suele sernos en nuestro día a día. De hecho, el miedo nos está motivando a tomar ciertas medidas, como por ejemplo lavarnos las manos, estar más pendientes de lo que tocamos, lo que no, cuando salimos al supermercado, a la farmacia, a cualquier sitio que tengamos que salir. Entonces, en este confinamiento por COVID-19 va a haber una serie de cosas que dependen de nosotros, que podemos controlar, y otras que no dependen de nosotros y que no podemos controlar. Entonces vamos a hacer esa diferenciación entre lo que podemos controlar, lo que depende de nosotros, y lo que no podemos controlar, lo que no depende en absoluto. Por un lado, atender a información fiable, eso depende de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando prestamos atención a esa información fiable y veraz, no nos dejamos llevar por otro tipo de información que viene muchas veces sesgada. Esto es importante, este término. La información a veces viene sesgada y atendemos más por esos sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación. Por ejemplo, cuando una persona cree que la situación va a ser catastrófica, el sesgo de confirmación va a hacer que preste mucha más atención a toda esa información que efectivamente confirma que la situación es y va a ser catastrófica. Así que vamos a tener en cuenta este tipo de sesgos para atender a información fiable. Segundo, seguir las recomendaciones sanitarias. Eso también depende de nosotros. Seguirlas nosotros, hacer que los demás también las sigan, explicar a los demás, ayudar a los demás, ayudar a nuestros seres queridos. Esto es muy importante, que sigamos siempre las recomendaciones tanto de la OMS como del gobierno en este sentido, del Ministerio de Sanidad. Otro punto muy importante que sí depende de nosotros es no compartir bulos. Esto es fundamental. Corren muchos bulos y muchas fake news a día de hoy en la red y por los móviles, por cualquier tipo de medio nos puede llegar un bulo. Por tanto, comprueba que ese bulo es cierto y una vez hecho, entonces toma la decisión de compartirlo. Pero, ya te digo, muchos son poco veraces o diferentes a lo que están indicando en el bulo en sí. Cuarto punto, tener responsabilidad social. Y esto va a ser muy importante cuando se vaya desescalando en este confinamiento, es decir, cuando nos vayan otorgando más libertad para salir y demás, tenemos que tener esa responsabilidad social en mente, porque no podemos volver a la normalidad de golpe.
tendremos que tomar una serie de medidas porque estamos viendo con modelos de otros países que puede haber repuntes, puede haber otros picos de contagio. Entonces el virus está ahí, simplemente se va a ir abriendo un poco las puertas a la gente para que puedan volver, entre comillas, a sus vidas normales, porque el sistema sanitario ya está preparado para ese posible contagio, ese posible pico de contagio que estamos viendo, pero tenemos que tener esa responsabilidad social. Y efectivamente eso depende de uno. Por otro lado, gestionar las emociones propias y aceptar la situación. Esto, pues claro, es también muy importante porque tenemos que saber gestionar esa incertidumbre, gestionar ese miedo que ahora mismo, como te decía, es natural que te venga. Y ese miedo tanto a la situación del virus como con relación al trabajo, con relación a un posible despido, con relación a que disminuya tu trabajo, eso lo tenemos que saber gestionar de la mejor manera posible. O sea que no huyas de esas emociones desagradables porque ahora mismo son totalmente naturales. Es decir, acéptalo y gestiónalo de la manera que mejor se te dé o, en caso de necesitarlo, cuenta con la ayuda de un profesional de la psicología. Otro punto también importante que depende de nosotros es ayudar a los tuyos a afrontarlo. Ayudar a los nuestros, ayudar a las personas mayores, ayudar a los niños también a afrontarlo o ayudar a las personas que tienen dificultades con tanto el tema de trabajo, con el tema de personas de riesgo. Tenemos que apoyarnos entre todos para salir de esta situación y aquí hay un punto bastante importante que depende de nosotros, así que vamos a tenerlo en cuenta. Y otro punto también muy importante, a día de hoy por lo menos, es quedarte en casa, salir lo mínimo. Esto cuando se vaya haciendo la desescalada en el confinamiento y se vaya permitiendo a las personas moverse, pues iremos llevándolo de otra manera. Pero a día de hoy el quedarse en casa es una responsabilidad también. Entonces, ¿qué cosas no dependen de uno? ¿Qué cosas no dependen de nosotros y no podemos controlar? Pues lo primero, cómo lo aborden los gobiernos. Ahora mismo hay mucha gente que está enfadada, que está frustrada por cómo se están haciendo las cosas, por las medidas que se están tomando y las que no se están tomando, el material sanitario, etcétera, etcétera. Cómo lo aborden los gobiernos no es algo que esté bajo nuestro control ahora mismo. Eso llegará el punto en el que en un momento dado habrá que a lo mejor pedir responsabilidades o no será necesario o lo que sea, pero no es este momento. Este momento, ahora mismo, donde estamos todavía en confinamiento, luchando contra el virus, es un momento en el que nos tenemos que mantener unidos, enfrentándolo. Los gobiernos también lo están enfrentando de la mejor manera posible, tanto a nivel España, como a nivel Europa, como en el resto del mundo. Es una situación muy atípica, muy distinta a nuestro día a día, que van a ir enfrentando según vaya desarrollándose. Así que ten en cuenta que cuando te planteas esto deberían haberlo hecho tal o deberían haber hecho cual, eso no te está aportando más que una serie de emociones desagradables y un malestar que no es útil ahora mismo. Otro punto que tampoco depende de ti es que el confinamiento dure más o menos. Ahora mismo no podemos saber cuánto va a durar. Hace 2 semanas tampoco sabíamos nada y hace un mes tampoco imaginábamos en ningún momento que íbamos a estar confinados durante un mes, que es cuando estoy grabando este podcast. Por tanto, ten en cuenta que plantearte, ¿y si dentro de 2 semanas, o y si dentro de un mes, o y si dentro de X meses la situación está peor o está... No lo podemos controlar, tenemos que tolerar esa incertidumbre. Lo que sí podemos hacer era una de las cosas que te decía que sí están bajo tu control, que es tener esa responsabilidad social, seguir las recomendaciones sanitarias para no potenciar el contagio y sabemos que eso, haciéndolo todos, va a hacer que la situación dure menos tiempo. Por tanto, llevémoslo a cabo, pero que el confinamiento dure más o menos no está bajo tu control. Tampoco podemos saber cómo se va a desarrollar la situación, la cantidad de infectados que va a haber, la cantidad de muertes por desgracia que va a haber, no lo podemos controlar tampoco por desgracia, valga la redundancia. Entonces tengámoslo como lo que no depende de nosotros, ahora mismo. Tampoco podemos tener bajo nuestro control las consecuencias que esto vaya a ocasionar, tanto a nivel económico como a nivel social, como a todos los niveles. No está bajo nuestro control, así que generar preocupaciones sobre eso no nos está haciendo ningún favor. Por tanto, plantéate en ese momento si esto te está aportando algo o si no.
Otra cosa que no podemos controlar es que otras personas lo lleven mal. Por un lado, te decía antes que sí depende de ti ayudar a los tuyos, pero cómo lo enfrenten esas personas, cómo lo enfrenten los demás, no depende de nosotros. Hay muchas personas que por sus circunstancias necesitan acudir a un psicólogo, necesitan trabajarlo por su cuenta, y eso hace que la ayuda, toda ayuda, por mucha que sea y por muy buen intencionada que esté, se quede corta. Entonces, a esas personas, instales o ayúdales a entender que es natural acudir al psicólogo, que es natural consultar, y más en esta situación, porque otro de los puntos que no depende de nosotros es que la realidad, que esta realidad que estamos viviendo, deje de generarnos incertidumbre y miedo. Ahora mismo es natural que la situación nos genere miedo, nos genere esa incertidumbre, porque es una situación efectivamente incierta y no sabemos cómo se va a desarrollar. Por tanto, es normal que sintamos esto, siempre y cuando gestionemos de manera adecuada esas emociones y toleremos esa incertidumbre, lo llevaremos de la mejor manera posible. Esas son algunas de las cosas que podemos controlar y no podemos controlar, así que a la hora de preocuparte, a la hora de ponerte a pensar y empezar a sentirte de determinada manera, empezar a experimentar emociones, plantéate si realmente te estás preocupando por algo que esté bajo tu control o te estás preocupando por algo que no depende de ti. Hazte esa pregunta. Te va a ayudar mucho a enfrentar ciertas situaciones. Ahora mismo tenemos que ser conscientes de la situación que hay. Tenemos que tener unas expectativas realistas. Esas expectativas realistas ahora mismo es difícil imaginarlas. ¿Por qué? Porque en realidad esta situación no la hemos vivido nunca. Es una situación muy atípica, muy excepcional, muy extraña para nosotros, para el resto del mundo igual. O sea que tenemos que asumir que las expectativas que podemos tener para salir de ello, para volver a la normalidad, pues van a estar plagadas de incertidumbre. Por tanto, eso tenemos que saber tolerarlo. Ahora van a aumentar ciertos problemas psicológicos. Ahora mismo estamos viendo un aumento del estrés y enfrentar la situación de esta manera, cómo nos enfrentamos al no salir. Eso a la larga puede que genere problemas de ansiedad. De hecho, ya los estamos viendo en algunos casos. El tema del estrés, cómo se produce y de cómo está relacionado con ansiedad, porque estrés y ansiedad no son lo mismo, pues puede que lo toque en otro podcast. Si os interesa el tema, dejádmelo en los comentarios en mis redes sociales, @JuanLuisIbánez-psicólogo, como siempre, y estaré encantado de responderos o de incluso generar material o generar algún tipo de podcast o infografía al respecto. Como te decía al principio, el confinamiento por el COVID-19 pues está generando en gran parte de la población una serie de problemas relacionados directamente con el descanso. Ese tipo de problemas se ve traducido en agotamiento durante el día, en dejar de hacer cosas, en estar todo el día sin hacer nada prácticamente, tener pesadillas o un sueño más irregular, tener incluso hipersomnias, dormir mucho más de lo que dormimos habitualmente. Siempre medimos, cuando hablamos de insomnio, hipersomnio, siempre lo medimos en función a lo que la persona normalmente necesita para sentirse descansada. Entonces ahora mismo estamos viendo que al tener más tiempo libre, más tiempo en casa, a pesar de que estemos muchos trabajando, pues tenemos un poco más de tiempo libre, un poco más de margen, no tenemos que desplazarnos, no tenemos que ir a sitios o quedar o tener actividad social tan ajetreada como nuestro día a día, con actividades de ocio, tiempo libre y demás. Entonces, pues invertimos más ese tiempo en descansar, entre comillas, porque al final ese descanso extra nos está haciendo un flaco favor, como te decía al principio. Entonces, estos problemas que estamos viendo tienen que ver con aspectos cognitivos y emocionales a nivel pensamiento y a nivel emoción, con aspectos sociales, con ese descenso de las relaciones sociales y el afecto físico, el contacto físico que ahora mismo está bastante limitado. Y cuando volvamos a, entre comillas, la realidad, va también a estar bastante limitado. Y también el aspecto fisiológico, debido a una menor actividad física, no nos movemos tanto, a pesar de que hagamos algún tipo de rutina, pues no nos estamos moviendo tanto como nos movemos en nuestro día a día, caminando, paseando, mayor sedentarismo ahora mismo, e incluso una menor exposición a la luz solar que también nos está influyendo. Así que, como te decía, vamos a entrar de lleno en esas claves para beneficiar a nuestro descanso.
La primera de esas claves es limitar el uso de pantallas, tanto del teléfono móvil como de la tablet, como del ordenador, la tele. Ahora mismo, al tener más tiempo libre, pasamos efectivamente más tiempo con el móvil o con series o con películas o con cualquier estímulo que nos viene de una pantalla. Esta luz de estas pantallas estimula los fotorreceptores de la retina, la vía retinocortical, eso estimula el núcleo supraquiasmático y eso afecta directamente a nuestro ritmo de sueño-vigilia, a nuestro ritmo circadiano y efectivamente también influye la melatonina en esa hormona del sueño, que es clave en la inducción y mantenimiento del sueño. Por tanto, sí, va a haber personas a las que les afecte menos y otras a las que les afecte más, pero tenemos que tener, por un lado, una alimentación adecuada y demás, y unas horas adecuadas, una higiene del sueño, como te hablaba en el podcast del sueño, pero tenemos que limitar el uso de pantallas. El punto 2 es evita el exceso de descanso. Descansar es muy importante, saber parar, saber desconectar. Eso sí, hay que hacerlo hasta cierto punto. Hacerlo en exceso todo el tiempo pues va a perjudicar a nuestra productividad y a la larga a nuestro descanso y bienestar. Hay personas que saben parar, que saben desconectar y lo hacen por exceso y otras personas que no lo hacen casi. Por tanto, tenemos que llegar a ese equilibrio en el que sepas parar, en el que sepas descansar y que eso sea saludable, pero que no sea lo que haces todo el tiempo. El punto 3 es gestiona tus pensamientos y tus emociones. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo primero, exprésate con los tuyos, con un profesional o con alguna herramienta psicológica. Pero tienes que sacar lo que sientes. Tienes que aceptar primero las emociones que estás sintiendo por esos pensamientos que te las están generando y luego valorar, entender, comprender por qué esa emoción está ahí. Las emociones siempre nos están diciendo algo. Es decir, tenemos que aprender a escucharlas, tenemos que aprender a entender qué nos está diciendo la emoción. Eso es el primer paso para una buena gestión emocional. Obviamente es algo que se suele trabajar bastante en terapia, por tanto, si te ves incapaz y no puedes afrontarlo de una manera correcta, pide ayuda profesional. Es algo totalmente natural en estos tiempos que corren y a día de hoy hay que normalizar mucho más acudir al psicólogo. De hecho, es algo que se está normalizando cada día más. El cuarto punto para tener un buen descanso es tener un objetivo o unos objetivos que te motiven, que algo que te haga despertarte cada mañana, ponerte en marcha y tener pues ese plan o esos objetivos o simplemente pequeñas metas que no tienen por qué ser el objetivo más grande del mundo, pueden ser metas relacionadas con el hogar, relacionadas con obligaciones, pero ponernos esas metas y realizarlas nos ayuda a sentir que avanzamos y que crecemos y que estamos desarrollándonos. Y eso es muy importante para tener un descanso reparador. Así que si tú ahora mismo te planteas qué objetivos tengo o qué metas tengo y no te sabes responder, plantéate algunos objetivos. Cógete un papel, papel y lápiz y ponte a marcarte algunos objetivos que te puedan beneficiar o que te puedan, o simplemente, como te digo, obligaciones que tú tengas que hacer, plantéatelas como objetivos, como pequeñas metas a ir consiguiendo. El siguiente punto, el punto 5, es que la cama no es el lugar ideal para pensar. Reflexionar en el dormitorio, llevarse los problemas a la cama, es uno de los asuntos que más perjudica el descanso y el sueño en sí. Así que yo te recomiendo que pongas límites de tiempo y espacio a tus pensamientos, a tus preocupaciones. Límites de tiempo en el sentido de dedicar como máximo unos minutos o media hora o 40 minutos como máximo a pensar en los problemas y las preocupaciones al día. Y límites de espacio en el sentido de no llevarte los problemas todo el día de un sitio a otro. Ahora estamos en casa y es obvio que vamos a estar más pendientes de nuestros pensamientos, tanto a nivel de autoobservación, por eso se están viendo algunos problemas relacionados con ansiedad en la autoobservación y relacionados con nuestras cogniciones, con nuestros pensamientos. Así que al menos que el dormitorio no sea un lugar donde tú te dediques a pensar. Yo, por ejemplo, cuando estoy cocinando, pues no estoy pensando y teniendo en cuenta todas mis preocupaciones. Es un espacio en el que únicamente cocino. Cuando estoy llevando a cabo cualquier actividad tipo hobby, tipo tal, solo estoy llevando a cabo esa actividad y me ayuda mucho a compartimentar.
El punto 6, al igual que te decía antes del excesivo descanso, es el excesivo sueño. Es decir, no duermas más de lo habitual. Dormir más horas de las que tienes por costumbre o pegarte una siesta de varias horas, lejos de ayudarte a descansar, va a hacer que te sientas más agotada, más agotado y que al final tu rendimiento sea mucho peor. Así que ten en cuenta esto. Duerme las horas recomendadas. Yo siempre recomiendo las 7 horas que las últimas investigaciones indican que son saludables, pero si tú te sientes bien durmiendo 6 horas y te sientes descansado o te sientes bien durmiendo 8 horas, duerme esas horas. Pero ahora que tenemos más tiempo, pues no duermas 10, 12, 13, 14, incluso hipersomnia, porque al final estamos perjudicando ese descanso y, por supuesto, el rendimiento, nuestro día a día, y al final es un perjuicio para todo. El punto 7 es algo básico que, repito una y otra vez, realiza actividad física. Ahora mismo que estamos en casa, que no podemos movernos tanto como nos movemos en nuestro día a día, es aún más importante que hagamos alguna pequeña rutina. Por pequeña que sea, nos va a ayudar a activarnos un poco. Por un lado tenemos en cuenta la alimentación saludable, pero la actividad física también tenemos que tenerla bajo este foco de todo lo que puede beneficiar al descanso. Así que ya sea, como te decía, una rutina de entrenamiento de fuerza o algo tipo cardio que te active, limpiar, bailar, todo lo que se te ocurra, todo eso al final va a ir sumando y va a ir complementándonos. Así que mantente en movimiento. Y la número 8, por fin, es pide ayuda profesional si lo necesitas, ya sea por ti o por las circunstancias que estés atravesando. Ahora mismo, como te decía, tanto a nivel incertidumbre como por duelos, como por situaciones en las que las personas se han visto sumidas a nivel traumático incluso, es natural que en algún momento necesites esa ayuda profesional. Los psicólogos seguimos trabajando a nivel online para poder sobrellevar este tipo de situaciones, así que si lo necesitas, pide ayuda. Estas serían las 8 claves, como te decía, para mejorar nuestro descanso, para potenciar ese descanso. Esto lo podemos aplicar ahora mismo en el confinamiento, pero también lo podremos aplicar en nuestro día a día cuando volvamos a la normalidad. De hecho, es muy importante que tengamos en cuenta en esa vuelta a la normalidad, porque todo volverá a la normalidad y no estaremos tan pendientes de esta situación, nos olvidaremos, volveremos a nuestras rutinas y esto se olvidará, como te decía antes, pero tenemos que ser capaces de aprender algo de ello, de saber y de conocer la importancia de parar, la importancia de desconectar y de descansar, como te decía en esa clave, no en exceso, ¿vale? Vamos a visualizarlo esto con una especie de relato que a mí me gusta hacer con la metáfora de los pescadores. Imagínate un puerto donde todos los pescadores salían a faenar al mar con sus barcos. Cada semana hacían balance en la lonja de lo que habían conseguido pescar. Vinieron tiempos difíciles, temporales, menos pescado, y los pescadores continuaban saliendo a la mar. Todos salían diariamente, excepto uno. Había un pescador muy mayor que 1 o 2 veces a la semana se quedaba amarrado en el puerto. Según iban pasando las semanas, paradójicamente el resto de pescadores se percataban de que ese pescador, el que se quedaba amarrado en el puerto, tenía un balance de pesca igual o incluso a veces superior al del resto. ¿Cómo podía ser esto? El resto de pescadores, bastante tensos y cabreados por tanto esforzarse, pues decidieron hablar con este pescador. Uno de los días que no saliera a faenar, decidieron acudir a su casa. Y efectivamente, cuando llegó ese día, salieron todos y este pescador se quedó amarrado. Al final del día, los pescadores se presentaron allí delante de él y le empezaron a increpar que cuál era el truco, que si es que estaba haciendo algún tipo de trampa para conseguir pues esa misma proporción de pesca que el resto sin salir a diario. Este pescador, muy tranquilo, les dijo: hace muchos años yo me esforzaba todo el tiempo, igual que vosotros. Pretendía conseguir más y más pescado, más y más kilos, llegando agotado, faenando cada día, forzando materiales y forzándome sobre todo a mí mismo. Un día en plena pesca, en medio de una tormenta, me di cuenta de que llevaba meses frustrado, exigiéndome cada día más, preocupado de conseguir más y más kilos, sin darme cuenta de que mis redes estaban bastante deterioradas, tenían agujeros, mis fuerzas habían mermado y yo mismo estaba enfermando. Desde ese momento dedico 1 o 2 días a la semana
Primero, para arreglar mis aparejos, para cuidar mi material y sobre todo para cuidarme a mí mismo descansando. Eso al final es mucho más saludable para mí. Es importantísimo saber parar, saber descansar, saber reparar en nosotros y cuidarnos. Este confinamiento ha servido a muchísimas personas para darse cuenta de que parar y descansar es importante. Estamos acostumbrados a no hacerlo, como te decía, a quitarnos horas de sueño frente a todo lo demás, y eso al final repercute tanto en nuestro rendimiento como en nuestra salud. Aprovecha esta situación para darte cuenta de lo importante que es saber descansar, saber cuidarse y permitirse no estar al 100% todo el tiempo. De hecho, eso hará que durante tu jornada laboral, durante tu productividad, estés mucho más preparado y rindas mejor. Así que quédate con esta reflexión final y aplícala a tu día a día. Dentro de poco habrá más contenido. Sígueme en mis redes sociales, en @JuanLuisIbánez Psicólogo, para estar al tanto de todo y hasta pronto.